están todos? Bienvenidos. Esto es Entrevista Verdadera. Estamos iniciando el programa aquí en La Red. Estamos esta noche para conversar sobre algo que afectó a la región metropolitana básicamente durante esta semana. Me refiero al incendio en el vertedero de Santa Marta. Es por eso que nos acompaña el gobernador de la provincia de Talagante, el gobernador subrogante, Fernando Soto. Fernando, muchas gracias por estar acá. No, todo lo contrario. Muchas gracias a ustedes. Fernando, ¿en qué situación se encuentra ya cuando estamos casi terminando la semana el combate al incendio en el vertedero? Lo que hace es muy difícil hablar en términos porcentuales porque en la medida que vamos avanzando en el combate no sabemos qué profundidad va teniendo el fuego. Particularmente hasta ahora nos hemos encontrado con que está en forma superficial, por lo tanto en eso... Perdón, superficial significa ¿cuánto hacia abajo? Según el bombero, entre 3 y 5 centímetros. Ah, ya, no, perfecto. poco. Porque había un tema sobre si empezaba a ir hasta el fondo, que podía estar el incendio por mucho tiempo, digamos. Sí. De hecho hay experiencias así, en el borde del río Maipo, un vertedero ilegal, y que según lo que me comentaba el comandante bombero, aún después de 2 años sigue ardiendo. No. Entonces, yo creo que hubo aquí varias ventajas. Si bien es cierto, pasó un tiempo respetable que podíamos haber usado para atacar el incendio, no se hizo porque no había luz, no había caminos con el deslizamiento, porque aquí hay que tener súper claro que hay 2 incidentes relacionados con este relleno sanitario. Perdón, antes de entrar a eso, porque lo vamos a ir de a poco desglosando, digamos, como para ir completando, ¿en cuánto tiempo más calculan bomberos, las mismas autoridades o los especialistas que están en esto, podría estar extinto este incendio, o no se puede hablar con esa certeza? No se puede hablar con esa certeza. Ya. A pesar de eso, yo quiero contarle que si pudiésemos poner en un plano y lo miramos desde arriba, la superficie donde estaba el incendio, hoy día nos debería quedar alrededor de un 10%. Ya. El problema de ese 10% es que esto era un cerro. Era un cerro compactado, como que uno pone diferentes paquetes de basura. Estos paquetes... Perdón, que esa es la forma que se trabaja con los basurales. Así es. Se compacta la basura, para decirlo en sencillo, se va echando tierra y se va armando esta especie como de aplastado de basura. Exactamente. Algo bien simple. Eso, claro, eso es como lo más sencillo, pero entre medio habría que agregar que hay una serie de membranas y capas para que vayan aislando las napas subterráneas, etcétera. Y además se van instalando, en el caso por lo menos de Santa Marta, se va instalando algunos, no sé cómo llamarle, no me acuerdo el nombre técnico, pero como succionadores del biogás que se va generando. Perfecto. Y esos succionadores llevan este biogás a una planta que lo está quemando, que antes en la antigüedad se quemaba nomás, hoy día se quema, y con la quema de ese biogás se produce electricidad. En el caso de Santa Marta no es poco, 20 megawatts. ¿Y esa se destina a algo en específico? Lo venden al sistema interconectado central y lo conectan. Es como otro área de su negocio, digamos. Es como un área de su negocio. Entonces, este cerro, al caerse, tiene un declive distinto al principio. Es como cuando uno hace con los niños en la playa el castillito de arena y de repente se cae una parte y queda un paredón por el frente donde se cae y el resto corre, exactamente igual, pero con basura. 12 millones de toneladas de basura ahí. Entonces, en los últimos 12 años. Por lo tanto, esto es el paredón, ¿no es cierto?, en 90 grados, y empieza el declive para terminar que bajó por una quebrada toda esta basura, que en un cerro de basura. O sea, es impresionante, de verdad es impresionante. Entonces, y el incendio parte más o menos en el centro del deslizamiento. Perdón, el incendio parte además por el deslizamiento. Si no hubiese existido ese deslizamiento, ¿no habría habido incendio? Casi con un 99% de certeza no habría habido incendio. Ya. O sea, aquí la empresa hizo algo mal, que es parte de la investigación de la Superintendencia de Medio Ambiente. Algo pasó y algo por eso pasó que no debería haber pasado. Exactamente. Ya. Ahora, si lo ponemos en términos, claro, el incendio es parte de un accidente, que porque está expuesta toda esta basura con gases saliendo, puede haber sido el efecto lupa, puede haber sido solo, etcétera. Algo generó en el centro de este deslizamiento fuego, y que de partida no pudo ser atacado inmediatamente, a pesar de que había testigos. Estaba la gente de la Seremi de Salud en ese minuto trabajando ahí. Y ellos son... Perdón, ¿y estaban por qué? ¿Por el derrumbe? Por el deslizamiento. Ah. Lo que pasa es que, bueno, ahí tenemos algo que son materia de investigación, alguna incerteza, que como en todas las cosas en esto hay como 2 versiones. Una que hemos ido recabando como gobierno regional,
que en esto ha sido, el intendente ha sido muy claro en decir, mire, primero nos preocupamos de lo principal, que es la salud de las personas. Después nos preocupamos de extinguir el incendio lo antes posible y después la prioridad es evaluar, saber qué pasó, por varias razones, no porque solo habrá que sancionar a los culpables como establezca la ley, sino que porque además nos sirve de experiencia. Me he escuchado hoy día a la Seremi de Salud, una técnica de Seremi de Salud, que nunca había habido, que me decían, yo lo desconocía, que habían habido deslizamientos en nuestro relleno, ninguno, nunca, con un incendio incluido. Entonces son dos eventos. Y por eso estaba ahí la Seremi de Salud, que ve cuando parte, no puede ser atacado inmediatamente, me da la impresión. Ah, ¿vieron cuando partió el incendio? Claro. ¿Vieron cuando empezó a salir humo? Están ahí, ven cuando empieza a salir humo. Perdón, ¿cuándo fue? Porque hay una... usted va a hablar de las precisiones, porque efectivamente se han dado varias versiones de cuándo partió este incendio. Sí, en eso tenemos absoluta certeza. Ya. Eso partió alrededor de las 5:20 del día lunes. Ya. ¿Lunes 18? Sí. Partió. El deslizamiento no tenemos certeza, porque la empresa, que dice el protocolo que en estos casos cuando pasa algo así, que podría implicar algún tema de salubridad, ellos tienen que avisar a las entidades fiscalizadoras. Ya. El aviso que entrega la empresa a la Seremi de Salud es el día viernes alrededor de las 10 de la noche. La empresa dice que el deslizamiento se produjo a las 6 de la tarde, o 6:30 de la tarde. Ya. Igual hay 3 horas, pero hay algunas versiones que no tengo comprobables que dicen que habría sido el día jueves. Ya. Ahí tenemos una incerteza que es la empresa la que en la investigación lo irá a aclarar. Entonces por eso estaba la gente de la Seremi de Salud. Pero déjeme terminar la idea de cómo ha ido avanzando y cómo ha ido controlando el fuego. Entonces está en esta pared y hemos avanzado, calculo que serán 800 metros, 900 metros, en una superficie más o menos plana. Porque aquí, y le voy a contar al tiro cómo se definió esta estrategia, vamos con maquinaria y con agua, con una espuma química tipo A, etcétera, que lo que va haciendo es enfriar para que las máquinas den vuelta a estos camiones, traen tierra, generamos lodo y tapamos fuego. Eso es lo que se ha hecho, así hemos combatido. Y hemos avanzado porque esto está medianamente plano, tiene una pequeña inclinación en ascenso. ¿No hay más peligro de derrumbe? Sí hay peligro de derrumbe. Ya. Cuando llegamos a la parte superior donde está la pared, donde encontramos que también está prendida, para poder apagar esa pared que la encontramos de frente, no podemos usar las máquinas. ¿Cómo usamos las máquinas? Entonces, de hecho, esta noche yo de aquí me vuelvo, se supone que se va a definir la estrategia. Bombero tiene una teoría, la empresa otra, pero definir una estrategia de cómo vamos a atacar esta parte que, si uno lo veía, como digo, en un plano podría decir un pedacito, el 5% de esto, pero tenemos el problema que no podemos meter maquinaria por la inclinación del terreno y porque tenemos una pared con fuego. ¿Cuánto se gasta o cuánto se ha gastado en apagar un incendio como este? No tengo la certeza absoluta porque seguimos gastando una enormidad de cosas. Sí tengo que ser súper honesto en esto. La empresa del primer minuto, me imagino que conmocionados con la situación, nos ofreció lo que fuera necesario para ayudarle a combatir. Hay mucha gente que me ha dicho, ¿y por qué está un gobernador metido en esto? ¿Por qué está la gobernación de Talagante en esto? Si es una empresa privada. O sea, yo le aseguro, bueno, este es un problema, se transformó en un problema regional. Sí, claro. ¿Y por qué estamos? Porque administrativamente les corresponde, en situación de emergencia, formalizar un instrumento administrativo que se llama COE, Comité Operativo de Emergencia. Hay diferentes niveles, hay COE comunal, regional, comunal, provincial, regional y nacional. Y llegando ese día lunes, que el intendente Orrego me pidió que me hiciera presente rápidamente en el relleno y estar en una actividad en otro lado, el tiempo que me tomó llegar, llegamos el día lunes, se había declarado el incendio, ya estaba bomberos allá, que no era menor, y lo primero que hice fue diagnosticar que había que armar el COE, donde estuvieran presentes todos los... Y bueno, había harta complejidad porque además está de las cosas que nos complican en la administración pública, está en el límite entre Talagante
y la provincia de Maipo. Y la comuna de San Bernardo. Entonces estaban los ediles correspondientes con la complejidad de ponerse de acuerdo. Finalmente yo creo que fue bastante acertado y hoy día estábamos con la Comisión de Salud y de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados que fueron allá, y me alegro que una de las mejores decisiones que pudimos tomar fue convocar al COA a esa hora, porque traspasamos inmediatamente el mando técnico. Lo que hice fue traspasar el mando técnico a bomberos, que de verdad, no me voy a cansar de decirlo, uno conoce a los bomberos, los ve, pero uno ve al voluntario, etcétera, pero con mucha historia y no sé qué más, pero cuando ve la capacidad por lo menos el comandante Pablo Gómez, que estuvo allá, sí, bueno, había 3 comandantes. Muy claro. No, pero además un tipo muy estudioso. Entonces, con textos de la academia, nos dice, mire, esto es lo que hay que hacer. Gobernador, y solo por curiosidad, porque no sé cómo operan estas cosas, yo sé que a la empresa se le cobrará multa, y vamos a hablar también de la responsabilidad de la empresa, pero cuando sucede algo como este, que usted dice algo que me imagino que es bien certero, en el sentido que uno como ciudadanía se siente un poquito así, y claro, se destinan tantas horas hombre, herramientas, agua, en fin, lo que se necesita para un incendio como este, ¿la empresa después reembolsa algo de esto? Bueno, la verdad es que hasta ahora le hemos... No podría decir que han parado mucho la petición, pero hasta ahora, en mi calidad de dirigir el COE, le hemos pedido a ellos que suman todos los gastos que significa que nos llegan con bomberos. La espuma, toda la espuma, no hay alguna que originalmente, por una gestión del intendente Orrego, se consiguió con Gendarmería. No me pregunte cómo Gendarmería tenía espuma y nos conseguimos ahí una gran cantidad, que fue como se partió esta estrategia que propuso el comandante Gómez de atacar primero con espuma. Y ahora ya se acabó esa espuma. Gendarmería se quedó en un stock muy chiquitito por alguna emergencia y ha estado la empresa comprando. Y además le pedimos un montón de cosas que necesitaban porque funcionara el petróleo para los bomberos, sí, claro, para las camionetas, y todo eso hasta ahora a veces cuesta un poquitito más que otros, pero lo ha estado haciendo. Gobernador, termine. No. Y lo que pasa es que hay temas logísticos que a veces hemos fallado. Por ejemplo, a los bomberos hay que hidratarlos. Sí, claro. Calculábamos que en el centro de donde estaba el incendio habían alrededor de 700 grados Celsius. Entonces estamos a 200 metros, están trabajando operarios de la empresa con bulldozer de 45 toneladas y los bomberos arriba de un carro para no quemarse los pies, con chorros de agua, con espuma. ¿Por los gases o no? No, pero ¿sabe por qué? ¿Ya? Porque esa también fue una definición estratégica bien importante. Trabajamos contra el viento, o sea, el viento iba hacia el sur-oriente, por llamarlo de alguna manera, y se posicionaron bomberos y los trabajadores en el norponiente. Por lo tanto, no le afecta, no afectó en nada. De hecho, cuando uno ve la pluma, ve en diagonal casi. Gobernador, ¿qué le parecieron las declaraciones que hizo uno de los encargados de la empresa? Cuando comparó, o sea, él dijo que son parte de los vecinos de Talagante, pedía humanidad para comprender lo que había pasado, y hizo una comparación que es bien sorprendente. Él dijo, nosotros somos como cualquier vecino de Talagante que se le hubiese quemado la casa. Entonces pedimos la solidaridad del resto de los vecinos. ¿Qué pensó usted cuando escuchó esas declaraciones? Me gustaría poder hablar en términos personales, pero no lo puedo hacer por la investidura que estoy. Pero es un vecino que tiene un negocio, que lo ha tenido por 14 años, donde no solo cobra por recibir la basura, sino que además cobra por vender la electricidad, donde hay grandes inversiones y donde hay grandes utilidades, donde... Por lo que he conversado con los vecinos, me falta recabar más antecedentes, estoy preocupado básicamente de la emergencia. Sí, además que usted está viendo la parte operativa del incendio mismo. Exacto, pero lo que he podido conversar con algunos vecinos que también esto a solicitud del intendente, y quiero ser súper claro, decir, no escatimemos en explicarle a los vecinos lo que está pasando. Es que nunca se han sentido, los vecinos lo han sentido como un vecino. Uno podría decir, mire, una empresa que está bien y que es lógico que alguien que tenga un negocio quiera ganar plata, ¿no es cierto? Pero nunca nos hemos preocupado de cómo mitigamos lo que eventualmente son olores. O sea, cuando se produce el derrumbe, imagínense, esto es como tener una gigantesca bolsa de basura que ha estado mucho tiempo cerrada y de repente usted la abre. Eso es impresionante, el olor terrible. Entonces, que se queme la planta del vecino o la casa del vecino no tiene nada que ver. Cuando se quema la casa del vecino, uno es solidario. Yo creo que son de lo más poco acertadas las declaraciones de este señor. Se lo dije al mismo,
Le dije que me parecía hasta un poco de descriterio el sarcasmo además de usar esto. ¿Sí? Y perdone, Beatriz, solo un detalle que yo creo que es importante que se sepa. La empresa no quería hablar. A mí me parece impresentable toda la autoridad de gobierno y con esto de que mucha gente que se cree perito en muchas materias comenta, tuitea, hace memes por lo que dice o no dice alguna autoridad. Sí, y a la empresa estaba ahí sin decir nada. Yo le he dicho a varios de sus colegas, a harto de la prensa, oye, no me parece no fueron capaces de contradecir una versión de la empresa. Y tuvimos que pedirle encarecidamente, casi obligarlo a que hiciera una declaración. Ellos partieron solo con declaraciones públicas. Sí, por escrito ahí. Entonces, parecía de perogrullo que ellos tenían que decirle a la comunidad que había pasado y no lo querían hacer, y finalmente cuando lo hicieron de la manera que todos los chilenos conocen. Estamos conversando con el gobernador subrogante de la zona de Talagante, de la provincia de Talagante, a propósito del incendio en el vertedero Santa Marta. A la vuelta le vamos a preguntar sobre las compensaciones que anunció la empresa, un poquito tirabuzón en todo caso, que estarían, bueno, ¿cómo podrían ser esas compensaciones? Y también le voy a preguntar por, usted lo decía, fueron memes, pero también hartas críticas respecto a las primeras versiones de la autoridad. ¿Cómo lo reciben ustedes y por qué se dieron esas versiones? A la vuelta hacemos una pausa y ya volvemos a Entrevista Verdadera. Sigues en Entrevista Verdadera, estamos conversando con el gobernador subrogante de Talagante, Fernando Soto. Fernando, quedamos pendientes del otro bloque. Lo primero, la empresa y a tirabuzón digo, porque cuando efectivamente habló el encargado de la empresa, le hicieron varias preguntas y como que le costó decirlo, pero habló de compensaciones. Efectivamente, ustedes han indagado más. ¿Qué compensaciones y a quiénes correspondería? Bueno, esto está hay 3 procesos en curso, porque debemos apegarnos a la institucionalidad. Sí. Un proceso que lleva salud, otro proceso que lleva medio ambiente y un tercer proceso que es que lo inició el Ministerio Público. En la justicia, exacto. Y además esta tarde 3 querellas se aceptaron. Estuvimos en uno de los COEs donde la forma de la figura del COE es que participan los encargados de emergencia de cada municipalidad o su máximo representante, y en uno de esos COEs estuvo el alcalde Leiva, donde él anunció. Alcalde de Talagante. Raúl Leiva, alcalde de Talagante, que anunció, voy a presentar estas querellas, etc. Cuando se termine eso, desde el derecho administrativo desconozco, porque hoy día estoy en una fase más operativa, desconozco cómo son las compensaciones. Pero claramente aquí la empresa hasta ahora no ha escatimado mucho en esfuerzos, en recursos, quiero decir, para poder apoyar las labores operativas de terminar el fuego. Permítame hoy día mantener la duda de cómo va a ser. Yo me imagino que va a haber un proceso judicial, a mi juicio, que debiera determinar compensaciones no para los vecinos. Claro. Que desde mi punto de vista, a gente que le afectó, los que estaban más cerca de los Herrera, los alrededores, debieran compensarse. Y yo creo que cuando vuelva ahora, que espero que todavía esté el dueño, quiero proponerle, el presidente del directorio, quiero proponerle que hagamos un gesto hoy día, que compremos de estos purificadores de aire, que compre empresa y le instale a los vecinos que están más cerca. Es una manera de empezar a compensar lo mal que lo han pasado todos ellos. Gobernador, en un principio apenas nos enteramos del incendio, que la verdad es que nos enteramos por esta nube que empezó a avanzar por la región metropolitana, que era muy espesa en la noche y que tenía un olor muy malo, y de repente, es el vertedero, y uno empezó a entender eso. Inmediatamente las autoridades, y aquí me refiero específicamente al intendente Orrego y también al Seremi de Salud, pusieron paños fríos, diciendo que el aire no era tóxico, que se guardara la calma, que no había peligro. ¿Fueron demasiado apresuradas esas primeras declaraciones? No, yo creo que no. Ellos actúan con toda la información que tenía y efectivamente ahí pero lo principal... ¿Pero que no es tóxico no era demasiado? Es que yo creo que se malentendió nomás. Y yo creo que los memes influyeron mucho en esta opinología que hay por redes sociales anónimamente. Perdón, Fernando, yo no me enteré por meme. Yo escuché lo que dijo el intendente. No está bien, pero si yo estaba al lado de él. Pero en el sentido de... O sea, aquí Salud lo había dicho... Todos los humos son tóxicos, si no hay otra forma, lo dijo el doctor Pari, etc. Si el tema era que si usted está prolongadamente expuesto a esto, claro que lo va a afectar. Y yo no quiero actuar igual que la declaración de la empresa, pero si uno está haciendo un asado y tiene que así funciona esta olla, porque está confinado en esta como olla, y tiene la cabeza metida harto rato en el humo, se va a intoxicar. Bueno, eso es lo que decían las autoridades.
y que cuando uno compara qué es lo que miden las estaciones de monitoreo, y eran los datos que tenían, es que mide el material particulado, en este caso fino, antes ni siquiera medía el fino, ahora el intendente ha hecho todo este proceso de poder medir esto. Y antes medíamos 10 partes por millón, hoy día estamos midiendo 2,5. ¿Y qué decían cuando consultábamos todas las estaciones? Que estaba normal. Claro, ¿por qué estaba normal? Porque no había afectado a toda la región metropolitana. Y el mal olor, sin duda. Ahora, gobernador, pero hubo declaraciones, y aquí no solamente de cualquiera que se sienta que sabe más, sino que de gente muy precisa. Habló el colegio médico, que efectivamente dijo, mire, todos los gases son tóxicos y depende de la concentración. Exacto. Pero también habló uno de los encargados del Departamento de Ciencias Ambientales de la Universidad de Chile, y fue súper duro. Él dijo: aquí se muestra cuando hay autoridades que no entienden totalmente esta materia y se ponen a cargo de emergencias, haciendo una crítica al intendente por lo que estaba diciendo respecto a la toxicidad de los gases. Él dijo: falta para saber cuán tóxico puede ser los gases que se emiten en un incendio cuando afecta un vertedero. No, claro, pero hay que ser súper claro también, o sea, administrativamente ninguno de nosotros sabe todo. Si yo soy ingeniero comercial, usted me dirá qué se dice. Por eso le pregunto, por eso, ¿no fue con los antecedentes, decir, esto no es tóxico, yo creo que el sentido era mantener la calma. ¿Qué hubiese pasado? Yo digo, ¿qué pasa? Tres cosas. Si la gente no mantiene la calma, de lo Herrera, no sé, 7.000 personas, ¿dónde los mete? ¿Cómo salen arrancando? ¿Cómo canalizamos eso? Segundo, ¿nunca se pensó en evacuar una primera línea de personas? Yo sé lo complejo que eso puede ser, pero ¿se pensó en evacuar una primera línea de personas? Se evaluó eso y muchas alternativas más, si no se escatimó. ¿Por qué? Porque yo le insisto, aquí la pedida así concreta del intendente, es decir, nos dijo, ¿saben qué? Aquí lo primero es preocuparse de que las personas estén lo mejor posible y hagamos todo lo posible para eso. Entonces, se pensó en un montón de alternativas, pero el sentido de esto de no provocar pánico en la ciudadanía, puede que se entienda de una manera u otra, pero ese es el sentido. Sí, ¿cómo tranquilizamos a nuestros vecinos? Le decimos, estamos trabajando para solucionarlo. Después estaban las declaraciones de Carlos Aranda, que es el Seremi de Salud, y que si bien no es que dijera, aquí hay solo un efecto psicológico, porque se tomó como esto, dio un ejemplo de lo que significa un efecto psicológico cuando hay un incendio. Y claro, al hablar de efecto psicológico, quedó la idea de que él estaba diciendo que era un efecto psicológico lo que le pasaba a las personas. Yo sé que no fue exactamente así, porque escuché la declaración completa y efectivamente no fue ese el sentido, pero al hablar del concepto de efecto psicológico venía también a agrupar a que todas las autoridades estaban tratando de bajar el perfil a algo que a lo mejor podía ser más grave. Y ahí hubo un cuestionamiento público bien importante al intendente, a los seremis, en fin, incluso al ministro de Medio Ambiente, que después tuvieron que salir muchas más veces y hacer muchas más declaraciones para ir aclarando ciertos conceptos. Sí, bueno, usted compartirá conmigo que no siempre es fácil enfrentar una conferencia de prensa con muchos periodistas que están gritando por todos lados. Y no siempre, y entiendo que es parte de cómo se hace, no siempre se muestra el contexto completo. Yo, desgraciadamente, todavía no puedo ver la entrevista del doctor Carlos Aranda, el Seremi de Salud. Lo conversamos de pasada, ahora que estábamos en una reunión con el Comité de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, pero no lo he visto. Pero efectivamente, claro, de repente uno trata en el sentido de bajar, no quitarle gravedad a las cosas. Si podría haber sido muchísimo. O sea, yo le pregunto a Beatriz, sí, y le aseguro, y no quiero con esto vanagloriar al gobierno regional, pero ¿qué pasa si el intendente Orrego no se mete en este tema y nos pide que nos instalemos ya? Le aseguro. Y se lo deja solo en manos de la empresa, digamos. En manos de la empresa, le aseguro que estamos, pero llenos de humo. Cuando no somos capaces de entregar el mando técnico a bomberos y reconocer. Claro, somos la autoridad, pero no tenemos por qué saber de incendio. Entonces, hay un montón de cosas que uno se puede equivocar o acertar. Pero claramente aquí hubo una decisión clara, y en eso yo voy a defender al intendente, no solo porque sea el intendente de mi región, lo voy a defender porque hubo una decisión clara, porque yo lo viví. Hay una decisión clara, una definición de lo que había que hacer y que nos orienta a poder salvar esto que podría ser mucho más grave si no controlamos a tiempo. ¿La empresa ha actuado mal? O sea, la empresa cometió errores. Esto está afecto. Un relleno sanitario tiene que cumplir con la RCA. ¿Qué es una RCA? Es una resolución ambiental, de calificación ambiental. Tiene que cumplir con eso. Algo pasó que hizo mal la empresa. No hay ninguna otra explicación de esto. Capaz que termine demandado con esto, no importa, pero no hay ninguna explicación que la empresa cometió un error
que generó un deslizamiento de una montaña de basura compactada. Y que va a ser súper difícil de tratar más allá del incendio, digamos. Fíjese que por lo que nos ha explicado, yo me imagino que le vamos a hacer seguimiento mucho tiempo a esto. Perdón, no es tan difícil. Ya. Eso dentro de, yo decía, si se desmorona, digamos, lo que se ha ido armando como esta pared que dice usted de basura de una cierta característica, se desmorona, yo decía, a lo mejor la estructura base queda debilitada y puede ser muy complejo. Pero quería preguntarle en esa misma línea, porque usted decía, vamos a tener que hacer un seguimiento de cómo lo siga viendo la empresa. Tenía varias multas la empresa encima, he visto cifras, entre 39 y 45 en los 14 años que lleva de funcionamiento. Es una empresa, a su juicio, que funciona mal, que funciona bien, tiene la suficiente fiscalización, y se lo pregunto porque conversando con el alcalde de Talagante, él dice que ha habido varias denuncias y constantes respecto a la empresa con el riesgo de, y todavía hay sospecha de vecinos que puede haber, que se pueden colar líquidos percolados a las napas subterráneas, que es un gran tema para la gente de Talagante, la afectación de terrenos, los olores, en fin, el tratamiento integral de esta basura. Entonces, quiero saber esa opinión. ¿Cómo lo miran ustedes como autoridad regional? ¿Tuvo la suficiente fiscalización? ¿Había un tema ahí pendiente de mirar lo que pasaba en el vertedero? Bueno, la fiscalización que se ha llevado adelante en todo este tiempo es la que establece la ley, en eso nos hemos podido dar cuenta, que se ha cumplido desde los instrumentos del Estado siempre puede hacer algo más, siempre, pero se ha cumplido con lo que establece la ley. Y la empresa paga las multas, mejora sus condiciones, lo han multado, varias veces por lo mismo. Tiene 45, creo, ¿no? Tiene que pagar, si no se le aplican mayores sanciones, que podría ir hasta la clausura. Ahora, son como tres cosas en una. Si usted me pregunta, ¿una empresa funciona bien a mi juicio? O sea, una empresa que la compactación se le viene un cerro bajo basura, no funciona bien. Hay algo que está haciendo mal. Sus profesionales, su formato, su sistema, no sé, será parte de la evaluación de medio ambiente, pero no está funcionando bien. Incluso, como una opinión súper personal, el incendio podríamos decir que es un accidente, pero es un accidente por la temperatura que esos días, 35 grados, es un accidente a partir de un problema, de un deslizamiento que por alguna razón, algún error que cometió la empresa, se genera este incendio. Pero las fiscalizaciones han sido todas. De hecho, cuando se inicia el incendio, estaba la Seremi de Salud ahí, viendo la zona de seguridad, etcétera. En cuanto a la pregunta de la contaminación de napas subterráneas, fue una pregunta que muy vehementemente mi amigo alcalde Raúl Leiva expresó en el COE. Y yo le encuentro toda la razón. Él me decía, pero mira, ¿cómo quieres que yo le diga a los cabros, a los niños, me dijo, no, que fue una talla además ese día, a los niños que tomen agua tranquilo? ¿Tú me lo puedes asegurar? Yo no soy técnico, ¿qué es lo que hicimos? Convocamos desde el COE, que lo hice personalmente, a la directora regional de aguas. ¿Para qué? Para dos cosas, para que nos informara qué pasaría, cómo y en cuánto tiempo habría contaminación de napa, y lo segundo es para que tomáramos muestras en el minuto. En relación a lo primero, nos explicó a muchas personas que si existiera alguna filtración de las napas, que el comandante hoy día decía que todo indica que no, por toda la literatura que él ha leído, si pasara esto, en 2 días no se contamina el napa ni en 3 ni en 5. Tiene que pasar mucho tiempo para que se contamine. Eso es una cosa. Lo segundo es que, para tener certeza y entregarle certeza al alcalde de Talagante, se hizo una toma de un montón de muestras de aguas. Un 60% de aguas subterráneas, un 40% de aguas superficiales. Van a estar los resultados en estos días. Ya. Pero, me decía esta tarde la directora Carmen Herrera de Agua que no vamos a parar con eso. Se comprometió conmigo a hacer un seguimiento mucho tiempo. Fernando Soto, muchas gracias por acompañarnos hoy día en Entrevista Verdadera. No, todo lo contrario. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros enlazamos de inmediato con Ignacio Franzani. Ya viene Mentiras Verdaderas. Gracias por acompañarnos.